vamos a trabajar la frontera eficiente de Markowitz con este ejemplo. Este caso es específicamente un análisis de portafolio de cuatro productos: Adidas, Asics, Homa y Nike. Es un poco diferente a la construcción de la frontera eficiente Markowitz cuando tenemos solamente dos productos. Con dos productos es un poquito más sencillo porque el análisis del riesgo lo medimos a través nada más de dos productos. Entonces es más fácil trabajar la covarianza y la varianza de dos productos. Cuando tenemos más de dos productos ya es un poco más complejo, inclusive para hacer el gráfico. Entonces a través de este ejemplo vamos a buscar la forma de hacerlo lo más sencillo. Tal vez un poquito el grado de dificultad es cuando estamos haciendo el análisis de covarianzas, porque al tener más de dos productos, entonces lo que tenemos que hacer es trabajar una matriz para poder lograr la covarianza entre cada una de ellas o cada una de las variables, qué sé yo, Adidas versus Asics, Homa versus Adidas, Nike versus Asics. Por eso se hace una matriz, que es la que tenemos acá. Entonces vamos a ir paso a paso para ir formando lo que es la frontera eficiente y al final analizarla. Lo primero que vamos a hacer es calcular el promedio para cada uno de los cuatro productos, que sería este cuadro que tenemos en la parte superior. Entonces vamos a posicionarnos en Adidas y vamos a buscar la fórmula de promedio. Acá está la fórmula de promedio. Vamos a sombrear el área de Adidas, que sería esta. De esta manera, entonces, ya tendríamos el promedio para Adidas. Ok. Y ahora lo que voy a hacer es sacar los promedios para los siguientes productos. Voy a revisar porque al hacer una copia y la forma en que está hecha la data, el rango no me queda bien. Entonces, como lo pueden observar acá, voy a simplemente a moverlos. Adidas está bien. Asics, tengo que pasarlo a Asics, luego Homa y finalmente Nike. De esta manera, entonces, con F2 puedo ver que las áreas quedaron bien, por lo tanto tenemos listo el promedio. A continuación vamos a calcular ahora el análisis de la matriz de covarianzas y de varianzas. Cuando tenemos una variable que es idéntica, ejemplo, Adidas versus Adidas o Asics versus Asics, lo que está marcado en amarillo, no requiere de un cálculo de covarianzas, básicamente porque no hay una relación entre dos variables, es la misma variable. Entonces lo que está en amarillo, sombreado en amarillo, lo hacemos simplemente como cálculo de varianza. Y los otros, donde sí hay cruce de variables, qué sé yo, Adidas versus Asics, aquí sí tenemos que hacer un análisis de covarianza. Entonces, la primera celda, que es el análisis de la misma variable, Adidas versus Adidas, lo vamos a hacer con la varianza. Buscamos la fórmula de varianza. Varianza var. Aceptamos y acá lo que vamos a hacer es entonces simplemente marcar el área de la variable, que en este caso es Adidas. Marcamos los datos de Adidas y aceptamos. Entonces esto voy a hacer una copia para las demás variables
que se analizan entre sí, en donde vamos a calcular solamente la varianza. Tengo que arreglar esto, porque al hacer la copia se me mueven los rangos. Listo, ASICS, luego HOMA. Y finalmente Nike. Listo, las varianzas para los productos que tienen una misma relación entre sí. A continuación vamos a calcular las covarianzas. Vamos a posicionarnos en esta celda M4. Y aquí lo que vamos a hacer es un análisis de covarianza entre Adidas versus ASICS. Entonces vamos a buscar la fórmula de covarianza. Covar, aquí está, covarianza, covar. Aceptamos y ella nos pide dos matrices porque estamos haciendo un análisis de dos variables. La primera matriz va a ser la matriz que tengo yo aquí en la columna, que sería Adidas, C. Y la siguiente matriz sería entonces la otra variable, que sería ASICS, que tengo acá. Y ahí tenemos entonces la primera relación de la covarianza. La siguiente sería ASICS versus HOMA. Entonces, igual lo puedo hacer como una copia, pero tengo que verificar que los datos queden bien. Adidas no se mueve porque es la que estoy justamente analizando, y la otra es HOMA. Entonces, este rango lo paso a HOMA. ¿Okay? La siguiente, voy a hacer una copia, sigue siendo Adidas la primera, está acá, entonces voy a mover el rango. Y la segunda variable en este caso es Nike, que sería esta. Listo, ya tenemos estas variables donde tenemos una relación de Adidas con ASICS, HOMA y Nike. Ahora acá sería ASICS versus HOMA y versus Nike. Mejor voy a llamar la fórmula covarianza. Y acá entonces sería ASICS, que tenemos este. Y la matriz 2, que sería ASICS versus HOMA. HOMA, este. Ok. Voy a hacer una copia para relacionar entonces ASICS. Voy a mover el rango. Y Nike. Y acá entonces te voy a poner Nike acá. Listo. Me queda solamente ahora la variable HOMA versus Nike. Y para eso, entonces igual vamos a buscar la fórmula, covar. Y vamos a relacionar matriz 1, HOMA. Matriz 1, HOMA. Matriz 2, HOMA versus Nike. Listo. Ya tengo entonces el análisis de las covarianzas entre los productos. Estos que están aquí arriba se llenan simplemente con vínculo para no meter la fórmula porque los resultados son los mismos. Es decir, aquí lo que tengo, el espacio vacío, es la relación entre ASICS versus Adidas. Pero ya yo lo tengo aquí, Adidas versus ASICS. Entonces lo que hago simplemente es un más y lo vinculo con este. Este otro sería HOMA versus Adidas. HOMA versus Adidas lo tengo aquí. Luego HOMA versus ASICS. HOMA versus ASICS lo tengo aquí. Acá. Entonces, igual, voy a llamarlo. Luego aquí me queda Nike versus Adidas. Nike versus Adidas. Nike, Adidas, Nike es este. Luego sería Nike versus ASICS. Aquí lo tengo, ASICS versus Nike sería este.
Y finalmente me quedaría Nike versus Homa. Y Nike versus Homa, Nike sería este. De esa manera, entonces, ya tenemos la matriz de varianzas y de covarianzas. Lo que andamos buscando nosotros con este modelo de Markovich es no solo encontrar una frontera eficiente, sino el análisis de esa frontera eficiente, lo que me permite es determinar el rendimiento o la rentabilidad óptima de un portafolio con su menor riesgo. El riesgo lo podemos medir a través de una varianza o una desviación estándar. Y el rendimiento, pues, es decir, está definido por los datos que nos dan en cada uno de estos portafolios. Es decir, esta data que tenemos aquí es una data de rendimientos. Entonces eso es justamente lo que andamos buscando. Por lo tanto, el rendimiento óptimo con el riesgo más bajo posible lo vamos a lograr con una combinación determinada de recursos monetarios disponibles invertidos en estos 4 portafolios. Como no tengo todavía los resultados claros, y todo eso lo vamos a hacer a través de programación lineal o el uso del solver, de momento yo voy a poner acá variables o supuestos simplemente para tener la formulación en el modelo hecha, de manera que el solver luego haga los cambios respectivos. Entonces voy a asumir que una combinación de 0% de recursos orientados a la inversión en Adidas es una posible probabilidad, un 18% en ASICS, un 68% en Homa o un 15% en Nike. Lo que sí tengo que tener claro es que todo esto debe sumarme el 100%, porque son los recursos invertidos en este portafolio. Entonces, aquí tenemos un 101, voy a ajustar a 67 aquí. Aquí está. Tenemos el 100%. Esa es una combinación posible, probable, de productos para buscar una rentabilidad y un riesgo determinado. Básicamente lo que estoy haciendo es creando un supuesto para que después Solver me haga los cálculos y me determine el portafolio óptimo, donde se minimice ese riesgo con la mejor rentabilidad posible. Lo siguiente que vamos a hacer es calcular el rendimiento esperado de este portafolio, la varianza de este portafolio y la desviación estándar del portafolio. Este shift lo voy a eliminar porque no lo vamos a necesitar acá. Ahora bien, muy importante, voy a concentrarme primero en la varianza porque el rendimiento esperado es mucho más sencillo. La varianza, nótese que hay solamente una celda para la varianza, es decir, esta varianza es una interrelación de toda esta matriz que tenemos acá, en este caso una matriz de 4 productos relacionados entre sí, y por eso sale la matriz, con respecto a la combinación óptima de estos productos, que en este momento no es la óptima porque no hemos hecho el cálculo. Vamos a suponer de momento que esta es la combinación. Entonces, tenemos que buscar una formulación en Excel que me permita hacer un cálculo de varianzas, covarianzas, o sea, la matriz completa entre la distribución de estos productos de manera que se determine una única varianza de todo este portafolio.
Eso es un reto, pero el Excel me da alternativas de solución. Podría resolver esto dentro de esta celda, solo que la fórmula se me hace un poquito pesada, un poquito extensa. Entonces lo que vamos a hacer es que por acá vamos a hacer dos cálculos para que tenga lista la información, el insumo, y entonces después nos venimos aquí y hacemos simplemente ya el cálculo final. Para ello yo voy a utilizar dos formulaciones que tiene Excel disponibles. Uno de ellos es la transposición, porque yo necesito convertir estos datos que tengo en una columna, necesito transponerlos para que me queden en una fila, de manera que el cruce de ese dato que quedaría en una fila se me combine con las matrices que tengo en esa matriz. Eso es lo primero que tendría que hacer. Lo otro que tengo que hacer es utilizar una fórmula que se llama mmult. Mmult lo que me permite es hacer una relación de matrices que tengan mismas filas y mismas columnas. Eso es lo que voy a hacer. Voy a hacerlo por separado para que se me facilite un poquito mejor la explicación. Y después lo que hacemos aquí finalmente es el cálculo ya con los datos calculados por aparte. Entonces, lo primero que vamos a hacer es la transposición o transponer estos datos que tenemos acá, que son un supuesto sobre la combinación de los productos del portafolio. Entonces, no sé, voy a ponerme como por aquí y vamos a ir a la función de transponer. Transponer se llama la función, y ella lo que me pide es que marque la matriz. Lo que voy a hacer es transponer estos datos que son la supuesta combinación, que en algún momento va a ser la óptima, de los productos. Entonces voy a marcarlos y aceptamos. De esta manera lo que hice simplemente fue pasar los datos que están en columna, pasarlos a una fila. Esto es para poder luego hacer el mmult ya con una matriz en filas y la otra matriz que está en fila y columna, pero que tienen los mismos números de filas y columnas, 4 con 4. La segunda parte de esta fórmula que vamos a desarrollar es multiplicar la matriz que tengo acá, que tiene el mismo número de filas, con la combinación de los productos que están en columna y que tienen también los mismos números de filas en la columna. Entonces hay 4 productos en columnas, 4 productos en filas y una combinación de 4 productos. Entonces lo que voy a hacer acá, y lo voy a hacer aquí aparte también, es utilizar una fórmula que se llama mmult, que está acá. Y nótese que la fórmula efectivamente me pide dos matrices. Entonces vamos a sombrear, vamos a marcar como matriz 1 toda la matriz completa de varianzas y covarianzas. Y vamos a marcar el área de la combinación de los productos. Perdón, voy a marcar porque se me borró sin querer. Y ahora sí, matriz 2, los productos. Listo. Entonces ahí lo que está sucediendo es que se está haciendo internamente una multiplicación matricial entre dos matrices que tienen
filas iguales y columnas iguales. En un lado son 4 columnas y en el otro lado hay 4 filas. Lo aceptamos y ya ahí tenemos los dos cálculos realizados, que son los dos cálculos que necesito para la fórmula. Por eso lo estoy haciendo por aparte, porque se vuelve muy pesada la fórmula si lo hago todo de un solo. Entonces, ¿qué es lo que hice? Los dos elementos de la fórmula. Uno, transponer datos. Dos, crear una multiplicación de variables donde estoy trabajando las dos matrices. Matrices de covarianzas y varianzas por la matriz de la combinación de los productos, que es este segundo cálculo. Ahora lo que nos queda, ya ahora sí, es posicionarnos en la celda M10 para hacer una multiplicación de estas variables, que serían dos matrices que ya las tengo ordenadas y calculadas. Teniendo estos dos cálculos hechos por aparte, ya ahora calcular la varianza, que sería un solo dato de toda esta matriz, versus la combinación de cada uno de estos productos, va a ser mucho más sencillo. Entonces igual es una multiplicación de matrices, que las tenemos aquí calculadas. Entonces vamos a ir a mmult, igual, porque son multiplicación de matrices. Y sombreamos matriz 1, la que tenemos en las filas, perdón, acá, las que tenemos en las filas, bueno, en este caso en columnas. Es una fila, pero en 4 columnas. Y después la matriz 2, que sería la que tengo acá, en una columna, en 4 filas. Sí, es una combinación de 4 por 4. Y lo aceptamos. Entonces, de esta manera ya tenemos la varianza calculada. Eso es un dato complejo. Básicamente porque tenemos una matriz de 4 por 4, 4 filas, 4 columnas que se combinan con una matriz adicional de una columna compuesta por 4 filas. Por eso es que se hace un poco compleja y por eso es mejor, en mi opinión personal, trabajarlas por aparte. Aquí pudo haberse hecho una sola fórmula. A mí en lo personal no me gusta porque se hace muy grande y cuesta mucho entenderla, interpretarla y hasta calcularla. Yo prefiero hacerlo así, por aparte. Ok, entonces ya tenemos la varianza lista. Para calcular el rendimiento esperado nos posicionamos en la celda donde vamos a ubicar la fórmula y vamos a suma producto porque el rendimiento esperado es igual, tenemos dos matrices, solamente que aquí como están bien claramente distribuidas y en el mismo formato, es decir, están en columnas, tanto el promedio, 4 filas con los 4 productos, y tengo aquí la ponderación, 4 filas con los 4 productos. Entonces aquí no hay una combinación matricial, sino que hay una suma producto. Entonces vamos a buscar la función suma producto y en matriz 1 vamos a poner la ponderación de los productos y en la matriz 2 vamos a poner el rendimiento promedio. Entonces tenemos los rendimientos, tenemos las mezclas de las combinaciones del portafolio. De esta manera entonces tenemos un rendimiento promedio de estas matrices. Y esto me daría un 4.02%. Dado que tenemos combinaciones de matrices y se vuelven un poco pesado porque son varios productos y eso me hace generar necesariamente análisis de covarianzas. El cálculo de la desviación estándar lo podemos usar, la podemos calcular por
formulación, dado que la desviación estándar es la raíz cuadrada por definición teórica de la varianza. Entonces lo vamos a hacer por fórmula y no por cálculo, porque nos quedaría sumamente complicado, dado que tenemos matrices. Entonces lo más sencillo por fórmula es calcularle la raíz a la varianza, que esa es la definición teórica de una desviación estándar, la raíz de la varianza. Entonces vamos a buscar la formulación, que sería raíz de la varianza. Cerramos el paréntesis y listo. De esta manera, muy fácilmente, calculamos la desviación estándar. Muy bien, ahora ya tenemos prácticamente listo todos los estadísticos que necesitamos para iniciar la fase del gráfico y la tabla de los pares ordenados para identificar la frontera eficiente. A diferencia de un portafolio que tiene 2 productos únicamente, el gráfico es mucho más sencillo y la tabla es mucho más sencilla. Básicamente porque si encontramos un óptimo y el óptimo nos da un porcentaje de inversión en ese producto, pues por diferencia al 100%, yo encuentro el otro producto. En este caso no, porque en este caso cuando tenemos más de 2 productos, si yo encuentro la combinación óptima de un producto y me quedan los otros 2, yo no sé cuánto porcentaje es el que le debo asignar a los otros productos. Y no lo puedo hacer simplemente por una regla de 3, porque no existe, no hay forma de hacerlo. Ni tampoco asumir un promedio, ¿sí? Tengo que hacerlo técnicamente. Entonces el formato metodológico que se usa para 2 productos es diferente aquí, es un poco diferente también. Y lo vamos a hacer a través de Solver o la programación lineal. Es decir, va a ser un trabajo más manual, pero mucho más efectivo y técnicamente aceptable, porque lo estoy desarrollando sobre base matemática y no sobre una base de un supuesto, que es lo que yo he visto que algunos hacen, tomar un supuesto, ¿no? Para eso tenemos Solver, que Solver me da a mí las respuestas correctas. Estamos claros de algo. El punto teórico de esto es que vamos a buscar un portafolio donde se minimice el riesgo, o sea, donde tengamos la desviación estándar más baja. Y eso me va a dar un rendimiento determinado. Bueno, ese va a ser el rendimiento óptimo, cuando el riesgo del portafolio es mínimo. Entonces eso lo podemos buscar en el Solver. Lo otro que podemos hacer es, una vez que tenemos un riesgo mínimo, seguir buscando nuevos escenarios de portafolio para buscar pares ordenados, para que el gráfico me vaya saliendo de forma automática. Entonces yo pienso que tal vez con unos 5 pares ordenados ya podemos ir teniendo un gráfico. Vamos a hacer el primero y les voy a ir explicando poquito a poco cómo es que funcionamos con todo este tema. El primer par ordenado que vamos a buscar es aquel donde la desviación estándar sea la mínima, para tener un punto de partida. Eso lo voy a poner donde tengo esta marca aquí en celeste, donde tengo esta área sombreada, para determinar que este es el punto de mínimo riesgo o de desviación estándar mínima. Entonces vamos a usar el Solver, vamos a llamar al Solver, datos Solver. Y acá voy a borrar todo esto porque es que ya me guarda datos. Ok.
Estamos ahora sí con el solver limpio. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a buscar? Ok, quiero identificar el punto más bajo de la desviación estándar, o sea, el punto mínimo. Entonces vamos a marcar desviación estándar y en el mínimo. O sea, búsqueme una combinación óptima de todo este portafolio donde la desviación estándar sea la mínima posible. Ahora, ¿qué me va a combinar? ¿Qué me va a cambiar? Vamos a marcar acá esta área, porque yo quiero que ella me combine estos productos, que me diga de qué manera combino los productos a los que voy a invertir en ese portafolio, siempre y cuando la desviación estándar sea la mínima. Ahora, una restricción que tengo que ponerle es que si yo no le digo que máximo la sumatoria de esto tiene que ser igual a 100, si yo no le digo eso, entonces ella puede ponerme ahí cualquier tipo de porcentaje porque no tiene una restricción de un 100%. Entonces hay que ingresarle esa restricción. Agregar un valor donde este sea exactamente igual, o sea, el valor que tenemos en la celda I14 sea exactamente igual a un 100%. Esa es una restricción que necesitamos. Y estamos listos. Vamos a determinar entonces una combinación de este portafolio donde la desviación estándar sea la mínima. Resolvemos. Aquí tenemos ya el cálculo, no me tiro error, está todo correcto, aceptamos. Y este es el primer ejercicio resuelto. Entonces, eso lo vamos a hacer manualmente. Acá donde tengo el área sombreada, la combinación óptima sería 0 en Adidas, 3 en ASICS, 46 en Homa, 51% en Nike, y eso me da un rendimiento esperado del 4.81% y una desviación estándar del 5.65%. Ya ahí tenemos un primer punto donde la desviación estándar es la mínima, es decir, tenemos el mínimo riesgo, y en un mínimo riesgo este portafolio nos daría un rendimiento del 4.81% y la combinación matemáticamente perfecta sería invertir 0 en Adidas, 3% en ASICS, en Homa invertimos 46% y en Nike 51% de nuestra inversión o capital disponible para este portafolio. A continuación, vamos a calcular ahora 3 escenarios con una desviación estándar superior a este 5.65%. Eso es para tener más pares ordenados y que el gráfico se me pueda ir generando por esos pares ordenados. El gráfico está hecho justamente con esta data que está acá. Entonces, por eso es que ya tenemos un primer punto aquí, porque al identificar una desviación estándar y un rendimiento esperado, entonces ya ella identificó su primer par ordenado. Vamos a crear 3 escenarios hipotéticos con una desviación estándar superior. Vamos a trabajar un 7%, un 8% y un 9%. Eso lo vamos a poner en Solver para que me genere la data que me hace falta acá. Entonces, de nuevo, Solver. Igual mantenemos la desviación estándar en el mínimo, ya no en el mínimo, sino que ahora ponemos el valor de 7, que es este par ordenado que vamos a buscar, 7%. El rango de salida para combinación de variables es el mismo, la restricción es la misma, 100%, tiene que sumar todo eso, estamos listos. Resolvemos, nos tiró correcto el resultado, sin errores, aceptamos. Y aquí tenemos los datos ahora nuevos que vamos a pasar a la matriz. Sería una combinación de 37% en Adidas, 0 en ASICS, 30% en Homa y 34% en Nike. Eso me da un rendimiento del 6.03% a un 7%. Vamos ahora al 8.
de nuevo Solver. Esta vez ya lo que voy a hacer es cambiar de 7 a 8 nada más, lo demás solo mantengo. 8. Todos los demás datos se mantienen exactamente igual y resolvemos. Sin errores, aceptamos y de nuevo tenemos la nueva combinación. Sería 56 Adidas, 0 Asics, 21 Homa, 23 Nike y una desviación, un rendimiento esperado del 6.67% con un 8%. Y finalmente, como un 9, de nuevo Solver, cambiamos aquí, de 8 a 9, todo lo demás lo mantenemos y resolvemos. Aceptamos y aquí tenemos los nuevos resultados que serían una combinación del 73%, 0, 14, 13% con un rendimiento esperado del 7.24%. ¿Ok? Ahora lo que vamos a hacer es buscar un par ordenado donde el rendimiento sea aquel que va a ser más bajo, pero en buena teoría, en consecuencia, su desviación estándar sería un poco más alta. Debería ser así porque así es como se comporta la curva de la frontera eficiente. Vamos a probar si eso es válido. Entonces, lo que nos faltaría es llenar esta línea que tenemos acá, donde el rendimiento sea un rendimiento más bajo del que tenemos y vemos el resultado de la desviación estándar. Entonces aquí tal vez le podemos poner en rendimiento esperado, vamos a ponerlo en 4. ¿Qué pasa si el rendimiento esperado baja de este 4.81 que tenemos acá? Y si lo ponemos en un 4, ¿cuál sería su desviación estándar? Eso es lo que vamos a buscar y la combinación de los productos. Entonces igual vamos a Solver, solo que aquí en Solver ahora vamos a cambiarle algunas cosas. Esta variable ya no va a ser desviación estándar, va a ser rendimiento esperado. Entonces vamos a cambiar ahora a rendimiento y aquí le vamos a poner el valor de 4. Todo lo demás se mantiene exactamente igual porque las celdas que van a variar son las mismas, tiene que cumplirse el 100%, etc. Entonces vamos a resolver. Ya nos dio una respuesta. Vamos a poner los datos del resultado. Sería 0, 0, 70 y 30 para un rendimiento del 4, que fue lo que andábamos buscando, y una varianza de una desviación estándar del 5.81. Efectivamente es mayor que la mínima, y vean que la frontera eficiente se empezó a crear. Ya ahí la tenemos, no hace falta seguir creando nuevos escenarios de un rendimiento inferior, porque ya sabemos que este va a ser el comportamiento. Lo que nos interesa es la parte superior a el punto mínimo de la desviación estándar, que es este que está acá, y el área de la curva soberana o frontera eficiente, que es el área que llamamos el área positiva, que es esta que está acá. La que está aquí abajo no nos interesa. Esta es el área de la frontera ineficiente, por razones obvias. No tiene sentido hacer una combinación de inversiones en productos que están en esta zona, porque estaríamos invirtiendo una combinación determinada de esos productos que me van a aportar más riesgo. Vean que aquí ya tenemos más riesgo, ¿verdad? Nos estamos desplazando hacia la derecha. Tenemos más riesgo, pero con rendimientos más bajos. Vean que el rendimiento ahora es este. Entonces los rendimientos aquí van a ser cada vez más bajos con mayor riesgo. No tiene sentido, ¿verdad? Por eso le llamamos la frontera ineficiente. La frontera eficiente es esta, y esa es la que nos interesa
Entonces, prácticamente con esto estamos resolviendo el caso. Entonces, aquí la decisión final de la combinación óptima de portafolio ya es una decisión de una junta directiva, de un comité técnico especializado para que tomen una determinación. La frontera eficiente da escenarios. Entonces, el escenario mínimo es donde tenemos el riesgo mínimo, que sería este punto acá, que es el que tenemos sombreado en azul. Es decir, en este punto tendríamos un rendimiento del 4.81% con el mínimo riesgo. Y eso sería entonces invertir un 3% en ASICS, 46% en HOMA y un 51% en Nike. A partir de ahí inicia la frontera eficiente y ya eso es un tema de aversión al riesgo. Es decir, si tomamos, por ejemplo, este punto que está acá, donde tenemos un escenario de un alto rendimiento, que sería el 7.24, el rendimiento, pues también tenemos, en consecuencia, un alto riesgo de un 9%. Entonces esto es para aquellos inversionistas que son tomadores de riesgo, ¿verdad? Que quieren alto rendimiento, pero con alto riesgo. Y si esa es la decisión, entonces invertirían 73% en Adidas, nada en ASICS, un 14% en HOMA y un 13% en Nike. Lo que es más común es ver a inversionistas que hacen una combinación que está en la frontera eficiente, pero no en valores tan extremos. ¿Qué sé yo? Algo así como este punto que está acá. En este punto, que es cercano al 6.03, este que está acá. Entonces, aquí tenemos un poco de riesgo, dado que pasamos del mínimo de 5.65 al 7. O sea, ya tenemos riesgo. Pero de igual manera tenemos mayor rendimiento. Pasamos de 4.81 a 6.03. Estamos de aquí, pasamos acá. Entonces, la decisión es, bueno, a este nivel, en esta combinación de productos, tenemos mayor rendimiento, pero también tenemos un poco más de riesgo. Entonces, no llegamos al 9% en riesgo, pero ya pasamos de 5.65 a 7. Si tomamos esta decisión, entonces tenemos que invertir plata en Adidas, 37%, 30% en HOMA y 34% en Nike. La decisión ya es de un equipo consultivo que tomaría la determinación final, pero ya tienen un panorama, un escenario a través del cual pueden tomar las decisiones. Y gracias al solver y la programación lineal logramos justamente encontrar esa frontera eficiente. Eso sería todo y el caso quedó resuelto.